Norma Ayala y mi grupo presentará un análisis del comportamiento entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin. Donald Trump nació en Queens, Nueva York, el 14 de junio del 46. Donald fue hijo de Mary McLeod y Fred Trump, uno de los más grandes empresarios de bienes raíces de New York. Fue segundo de 5 hermanos. Empezó su carrera empresarial en el negocio de su padre. Tiempo después, Trump llegaría a ser un gran empresario de la construcción. En el año 2015, presentó su candidatura a las elecciones presidenciales. Fue muy criticado durante su campaña debido a que se refería a los inmigrantes como causantes de los conflictos sociales en el país. Además, anunció medidas como la construcción de un muro que dividiría la frontera de México y Estados Unidos. A pesar de esto, Trump ganó las elecciones venciendo a Hillary Clinton, siendo proclamado presidente el 20 de enero de 2017. Durante su presidencia se tomó acciones que hasta ahora siguen siendo controversiales. Por otro lado, Vladimir Putin nació el 7 de octubre del 52 en la ciudad de Leningrado, Rusia, que a diferencia de Trump, nació y creció en condiciones muy humildes. Los padres de Putin pertenecían a la clase social obrera y trabajaban en fábricas. A pesar de eso, Putin logró culminar sus estudios siendo su primer trabajo agente de espionaje de la KFC en el año 75. Sin embargo, en el 99, cuando Boris Yeltsin lo nombró primer ministro, por circunstancias políticas, quedó como presidente interino y gracias al apoyo del Partido Conservador ruso, logró convertirse en presidente en el año 2000. Su gobierno comenzó endureciendo el sistema militar y legislativo. Además, reformuló por completo el listado de gobernadores y alcaldes de los principales estados y ciudades. Aquí, el espíritu dictatorial de Putin se hizo presente, que hasta ahora a la fecha sigue estando al frente de Rusia. Buenas tardes, profesor. Ahora les hablaré sobre los estilos de comunicación de Donald Trump y Vladimir Putin. Empezaré por Donald Trump. Donald Trump presenta un estilo de comunicación agresivo. Es decir, no le importa los derechos de los demás, él siempre pensará que sus derechos se anteponen al resto. Esto se demuestra cuando lanza un plan político con argumentos claros, agresivos y fáciles de entender, y brindando soluciones fáciles para estos, como el hecho de construir un muro con la frontera de México para evitar la migración ilegal. Asimismo, al menos de transmitir sus mensajes, pone a los estadounidenses como personas a los cuales él guiará al éxito y a hacer América grande de nuevo. Además, si leemos o escuchamos sus propuestas, son totalmente autoritarias en la forma en la que la propone. Asimismo, presenta una asertividad al momento de transmitir sus mensajes e ideas, ya que es capaz de transmitir sus pensamientos a la población y que los estadounidenses lo acepten con gusto. Sin embargo, no presenta una escucha activa, ya que para él no tiene importancia lo que opinen los demás, lanza sus comentarios y críticas sin importar a quien afecte, y no puede controlar su ego. La comunicación no verbal la maneja de forma excelente, ya que él siempre se presenta erguido, mueve mucho los hombros y los brazos. No suele mirar mucho a la gente, pero cuando lo hace busca la confrontación. Cuando habla, la mayoría de veces lo hace con un tono de voz alto y potente, su mirada siempre concentrada y el mentón alto. Asimismo, es un gran orador. Cuando debate o realiza una presentación, se inclina y se adueña de todo el espacio posible. Esto es un buen uso de la proxemia, es decir, sabe demostrar su posición frente al resto. Las palmas siempre las tiene hacia arriba, como señal de que siempre va a decir la verdad. También, su sincronización se muestra muy convencido de lo que dice en sus discursos. Ahora les hablaré sobre el estilo de comunicación de Vladimir Putin. Él presenta un estilo de comunicación agresivo, al igual que Donald Trump. Esto queda demostrado desde el año 1999, que incursionó en el mundo de la política. No le importa lo que digan los demás, él siempre firme en lo que piensa y no titubea en sus decisiones. Algunos de los mensajes que demuestran que tiene una comunicación agresiva son que él mataría a los terroristas así se encuentren en el baño. Asimismo, afirma no tener días malos porque no es mujer. Y por último, piensa que siempre puede conseguir lo que quiere y no permitirá que alguien le diga qué hacer. Putin presenta asertividad en sus mensajes, ya que los transmite de consentimiento, de forma clara y concreta. La escucha activa de Vladimir Putin es parcial, ya que por un lado él puede controlar su ego e incluso se ha declarado una persona humilde. Maneja un excelente lenguaje no verbal y es capaz de escuchar con atención a los demás, pero es firme en lo que piensa. Por otro lado, como él se ha declarado abiertamente homofóbico, no sería capaz de escuchar a las personas homosexuales. Por esta razón no cumpliría cierta parte de la escucha activa. La comunicación no verbal la maneja de forma excelente. Él camina con la mirada fija y hacia adelante. Su caminar es de gran liderazgo. Este caminar se identifica porque camina erguido y apoya toda la planta del pie en el piso. Él no demuestra ser arrogante, ya que no alza el mentón, demuestra ser un líder nato. Es coherente lo que dice con lo que hace. Tiene un neurolenguaje de liderazgo, por ende no necesita demostrar arrogancia. Es calmado, claro y puntual. Bueno, de todo, buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a hablar acerca de las personalidades de Donald Trump y Vladimir Putin, así como de sus competencias. Primero empezamos hablando acerca de la personalidad de Donald Trump. Este se caracteriza por tener una personalidad con estilo dominante. Esto lo podemos evidenciar en muchas oportunidades, por ejemplo, en las que ha mostrado un lenguaje verbal y no verbal que es muy agresivo.
También se caracteriza por ser una persona con una alta confianza en sí mismo, que es muy obstinado y decidido. Una persona a la cual es muy difícil hacerle cambiar de opinión. En el caso de Vladimir Putin, él también presenta un estilo dominante, sin embargo, es de una manera muy diferente a la de Donald Trump. Este presenta en más ocasiones un lenguaje no verbal que es muy agresivo. Es una persona que es muy fría y que es muy poco empática con las demás personas. Asimismo, Vladimir Putin se destaca por ser alguien la cual está demasiado preocupado por las necesidades de su pueblo. Es una persona que está orientada a los resultados y que se den esto de una mejor manera para poder satisfacer todos los objetivos que tienen planeados. Ahora, en el caso de la competencia de cada uno de estos personajes, en el caso de Donald Trump destaca su alto liderazgo, el cual lo podemos evidenciar en muchas oportunidades dentro de su gobierno, las cuales ha sabido manejar muy bien a su población. De otra manera también destaca su coordinación y planificación dentro de los objetivos que ha puesto en marcha dentro de su país. En el caso de Vladimir Putin, este presenta ciertas competencias a resaltar, por ejemplo la capacidad crítica y analítica de poder identificar cada una de las debilidades y fortalezas que presenta su gobierno. Asimismo destaca también su capacidad de planificación y también la capacidad de poder tener un liderazgo muy bueno dentro de su país, lo que ha llevado a que se obtengan los resultados esperados dentro de cada objetivo. Mi nombre es Daniela Pierina Castillo Montero. Voy a hablar acerca de las actitudes de Vladimir Putin y Donald Trump. Bueno, comenzando por Donald Trump, quiero rescatar las respuestas de estas actitudes. En cuanto a la respuesta afectiva, Donald Trump se caracteriza por ser una persona imponente, un poco ruda y muestra firmeza al comunicarse. Asimismo, en cuanto a la actitud cognitiva, se muestra ser una persona un poco impulsiva. En cuanto a la actitud conductual, muchas veces lo hemos visto en sus discursos que muestra una actitud imponente y un poco narcisista. Asimismo, en cuanto a las respuestas de Vladimir Putin, en la parte afectiva podemos destacar su frivolidad y falta de emociones al transmitir sus ideas. En la parte cognitiva podemos destacar que es una persona un poco ortodoxa en sus ideas y un poco tradicional. En sus actitudes conductuales podemos rescatar la firmeza y a veces cuando él suele dar sus discursos suele poner así su puño y esto puede ser señal de autocontrol o señal de firmeza o señal de tensión. En cuanto a los valores, en la parte de Donald Trump podemos señalar que es una persona que posee poca solidaridad con los demás. Asimismo, posee un valor económico pragmático. En cuanto a Vladimir Putin, podemos señalar también que posee un valor económico pragmático y que suele ser una persona poco empática. Buenas tardes, profesor. A continuación pasaré a explicarle la comparativa acerca del rasgo de la inteligencia emocional entre los personajes de Vladimir Putin y Donald Trump. La inteligencia emocional posee muchas variables, entre una de ellas es el autoconocimiento emocional. Por el lado de Donald Trump podemos decir que esta persona cuenta con el autoconocimiento emocional, ya que es una persona de edad avanzada y ha tenido una experiencia bastante larga a lo largo de su vida, al igualmente que Vladimir Putin, que es una persona experimentada, que ha tenido entrenamiento militar. Por ende se sobreentiende que tiene un autoconocimiento emocional bastante importante y desarrollado. Por consiguiente tenemos el autocontrol emocional. Se entiende que Donald Trump se deja llevar muchas veces por sus impulsos, lo que refleja de que esta persona no cuenta con esta característica. En cambio, Vladimir Putin es una persona que ha recibido mucho entrenamiento militar, por lo que contiene mucho dentro de sí autocontrol emocional y sabe cómo manejar las situaciones y sus emociones ante diversas situaciones. Luego tenemos la automotivación. Por un lado, Donald Trump actualmente es presidente de los Estados Unidos, al igual que Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Ambos personajes poseen la automotivación, ya que han enfocado sus emociones para lograr un objetivo y llegar a una meta. Con respecto a la empatía, Donald Trump no la posee porque es una persona que es rechaza bastante algunos grupos de personas. En cambio, Vladimir Putin, en su desarrollo de su política, tiene muy en cuenta al pueblo ruso. Por ende, podemos decir que tiene bastante desarrollada la empatía. Con respecto a las relaciones interpersonales, ambos personajes poseen bastante desarrolladas estas características, dado que son personas de política y tienen que relacionarse con los demás mandatarios de los diferentes países que existen en el mundo. En conclusión, Donald Trump, al no poseer varias de las características presentadas para el desarrollo de la inteligencia emocional, podemos concluir que él no posee con esta característica, mientras que Vladimir Putin sí posee con esta característica. Con respecto a la resiliencia, ambos personajes son hombres de política, por ende han tenido que enfrentar muchos problemas a lo largo de toda su carrera y de todo su mandato. Entonces podemos determinar que debido a las circunstancias que han pasado a lo largo de los años y los diferentes acontecimientos que se han venido dando, como lo pueden ser tensiones políticas entre diferentes naciones, ya sea Estados Unidos o Rusia,
Podemos decir que ambos personajes poseen la cualidad de la resiliencia, que es el poder afrontar los problemas de una forma efectiva y poder salir de una situación de riesgo que puede significar algo negativo para su país, y que ponga en juego alguna que otra factor que pueda afectar gravemente al país, ya sea económica, política o socialmente. Bueno, ahora hablemos acerca de las fortalezas y oportunidades de mejora de estos dos personajes. Empecemos hablando de las oportunidades de mejora y fortalezas de Vladimir Putin. Podemos destacar de Vladimir Putin que es una persona la cual se caracteriza por ser muy respetuosa. Esto lo ha demostrado en todas las conferencias y entrevistas que ha realizado. Es una persona a sí misma que es muy honesta. Esto es muy importante y lo ha impuesto en todo su gobierno. De igual manera también se caracteriza por ser una persona muy humilde, la cual aprendió desde muy pequeño ya que nació en una familia con escasos recursos. Asimismo se caracteriza por ser muy puntual. Esto lo aprendió debido a su formación militar. En el caso de las oportunidades de mejora podemos destacar que debería ser menos autoritario, ya que muchas veces causan mucho pánico en su población debido a sus actitudes muy amenazantes y agresivas. Asimismo, otra oportunidad de mejora podría ser que sea un poco más empático, ¿no? Porque muchas veces él ha vulnerado los derechos de muchas personas dentro de su país, así como de otros países. Y finalmente, también debería ser una persona menos obstinada, ya que muchas veces ha dejado de lado los pensamientos de otras personas que podrían influir dentro de su gobierno, ya que es una persona que es muy difícil de cambiar de opinión y debería compartir mucho más ideas para que las soluciones puedan ser más amplias dentro de su gobierno. Bueno, en el caso de las fortalezas de Donald Trump podemos destacar su capacidad de negociación, lo cual lo ha llevado al éxito, también su fortaleza mental. Asimismo también podemos destacar su comunicación efectiva para llegar a su población, lo cual lo ha hecho de una manera muy buena en muchas oportunidades. En el caso de las oportunidades de mejora podríamos destacar que sea un poco más tolerante, ya que suele ser muy intolerante con otras opiniones. Asimismo también podría ser una persona mucho más empática. Ha sido una persona que ha atacado mucho a los inmigrantes y esto es algo que no debe ser, ya que es una persona que está en un cargo muy importante y debe ser un poco más humana. El actual presidente de Estados Unidos ha demostrado ser dominante y que le cuesta mucho escuchar opiniones, por lo que como recomendación es necesario que Trump aprenda a comunicarse sin distinguir la diferencia de los demás, controlando el ego, debido a que los extremos son peligrosos, a tal punto de discriminar o herir la sensibilidad de otras personas. Es ese extremo que se debe tratar de resolver y solo se logra eligiendo cuidadosamente las palabras a expresarse. Si bien se debe respetar, es inevitable considerar que también debe influir positivamente en las demás personas, direccionando su mandato a fines burocráticos y éticos. En caso de Vladimir Putin, este presenta valores conservadores, que es positivo porque simboliza principios tradicionales. Sin embargo, domina y controla su parecer, pues no permite ideologías distintas a la suya, por lo que es necesario que se adapte a la existencia de otros valores y respetarlos, sobre todo en la población rusa. Es necesario que desarrolle habilidades blandas como la empatía, puesto que solo las personas que poseen estas capacidades se encuentran aptos para entender la diferencia entre las personas con el fin de encontrar un equilibrio de las posiciones que se presentan en su población. Los aprendizajes que hemos tenido como grupo son una comprensión más profunda de cómo los distintos aspectos, como la comunicación interpersonal, la personalidad y las competencias de estos dos personajes, influyen en sus gobiernos y las distintas situaciones a lo largo de su vida, así como las ventajas y las desventajas de ello. Un mejor aprendizaje en general de los temas realizados y vistos durante las semanas. Al haber realizado un amplio análisis de los personajes tocando estos temas, tenemos una visión más amplia de los mismos y nos ayuda a comprender mejor la importancia de los cursos de comportamiento organizacional. Por último, nos ayudó a mejorar el desarrollo de nuestra inteligencia emocional, competencias y actitudes, tomando como referencia los distintos aspectos tocados y analizados de los personajes, analizando de qué forma pueden mejorarse y cómo estos pueden ayudarnos dentro de nuestra vida diaria y el ámbito empresarial. Finalmente, podemos concluir que en cuanto a Donald Trump, este se caracteriza por tener una comunicación verbal que no maneja muy bien, sin embargo, sí maneja bien la comunicación no verbal. Y esto lo podemos ver en sus diversos discursos. Asimismo, en cuanto a la resiliencia, este presenta alto nivel de resiliencia, por lo que le es fácil resistir el riesgo. En cuanto a la inteligencia emocional, no la maneja muy bien y tiene bajos niveles de inteligencia emocional. Le falta ser un poco más empático. Y en cuanto a Vladimir Putin, él se caracteriza por ser una persona frívola, que maneja mejor la comunicación verbal que la no verbal. Asimismo, posee una personalidad también un poco temperamental. Y en cuanto a su inteligencia emocional, no es muy empático con los demás, no suele darse cuenta de sus emociones fácilmente y no la maneja muy bien. Gracias.